El curso Literatura Universal tiene como propósito que los estudiantes cuenten con los conocimientos básicos para el estudio de las grandes obras de la historia de la literatura. Por ello, se hizo un recorrido por las diferentes etapas de los géneros literarios. Iniciando con la cosmovisión y literatura de las culturas orientales antiguas, seguido de la literatura grecolatina, para llegar a la literatura medieval. Posteriormente retomaremos el Renacimiento y Barroco, para llegar al Neoclasicismo y remontarnos al Romanticismo, seguido del Realismo y Naturalismo, y finalizar esta parte con el Modernismo. Y para finalizar tendremos las vanguardias literarias, literatura de las posguerras, y finalizaremos con literatura experimental. De la Edad Antigua a la Edad Media. La cosmovisión y literatura de las culturas orientales antiguas cuenta con las siguientes características. Representan los textos más antiguos que han llegado hasta nuestros días. La literatura egipcia es la más antigua, en la que pudimos leer fragmentos de El Libro de los Muertos. La literatura mesopotámica, leímos fragmentos de la epopeya del Gilgamesh. De la literatura china, leímos La Gran Ciencia de Confucio. La literatura hebrea y la literatura hindú. La relación que los unifica no solo se refiere a la edad paralela de sus orígenes, sino también a dos características esenciales: la calidad simbólica y el sentido de religiosidad. Continuamos con la literatura grecolatina, y esta cuenta con las siguientes características. Constituyen el legado más importante de toda la cultura clásica. Desarrollaron todos los géneros literarios de la literatura occidental. En ella encontramos la narración épica, lírica y el teatro. Los temas tratados fueron verdaderos ejemplos a ser imitados. La Ilíada y la Odisea de Homero son vistos como la perfección de narrativa y secuencia. Seguimos con la literatura medieval y sus características. La literatura fue el reflejo de la sociedad medieval y de su mentalidad. Por ello, las principales características son la importancia de la transmisión oral, el carácter anónimo de sus autores, la finalidad didáctica o moralizante, el uso del verso en sus composiciones. En la literatura se encuentra el menester de clerecía, menester de clerecía y la prosa medieval. En un segundo momento hablamos del panorama de la literatura a partir de la época moderna, el cual se divide en Renacimiento y Barroco, y sus características son: en el Renacimiento se le dio este nombre por considerar que vino de ser un nuevo nacimiento de la cultura grecolatina a partir de la segunda mitad del siglo XV al siglo XVII. Tiene una ruptura con el oscurantismo medieval. Es un periodo de renovación, también para el arte y la literatura, de recuperación y acercamiento a todo lo clásico, además de un uso novedoso de la razón en todos los campos del saber. Mientras que en el Barroco utiliza los mismos elementos que en el Renacimiento, pero deformándolos o modelándolos de otra forma. El arte se pone al servicio de la Contrarreforma y se inspira en el helenismo. A mediados del siglo XVIII surgió el neoclasicismo, una corriente artística que influyó en todas las disciplinas artísticas y también en las artes literarias. Se utilizaba un lenguaje sencillo para poder llegar a un mayor número de lectores. Se le dio importancia a la razón frente a la emoción. El tema predominante era el honor, las pasiones y el deber ciudadano. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que tuvo lugar en Europa durante el paso del siglo XVIII al siglo XIX, con las siguientes características particularmente innovadoras del movimiento: rechazo al neoclasicismo y a la ilustración, exaltación a los sentimientos y a la subjetividad, culto del yo y del individualismo, nostalgia por el pasado, nacionalismo y temas del romanticismo como amor, pasión y la emoción, la muerte con énfasis en el suicidio, la nación, la historia y el pueblo. Realismo y naturalismo. El realismo se caracteriza por la reproducción exacta de la realidad,
documentación y observación por parte de los escritores. Le dan importancia a la descripción, es decir, ambientes y psicología de los personajes, a la intención social y actitud crítica, al punto de vista, narrador, observador, cronista, que responde a un ideal de objetividad, aunque ello no siempre se cumple. Tiene un estilo sobrio, es decir, adaptación del lenguaje al índole del personaje. El naturalismo se caracteriza por: es una corriente impulsada por el autor francés Émile Zola. Se basa en reproducir la realidad con objetividad en todos sus aspectos, ya sean nobles o vulgares. Según el naturalismo, el ser humano viene determinado por su herencia genética y la sociedad en la que vive. Modernismo. En esta corriente tiene mucha influencia el simbolismo. Se preocupa mucho por la forma estética, es decir, la forma en cómo se expresan los contenidos. Se emplea un lenguaje muy sensorial, cargado de recursos literarios como las metáforas, aliteraciones y símbolos. Los temas más preponderantes son la muerte, el paso del tiempo, la sociedad, la naturaleza como reflejo del estado anímico del poeta. Y se tiene preferencia por el verso sonoro como el alejandrino, eneasílabo y dodecasílabo. Y en un tercer y último momento, hablamos del estado actual de la literatura universal, el cual se divide en vanguardias literarias, literatura de las posguerras y literatura experimental. Vanguardias literarias. Una de sus características visibles de las vanguardias es la actitud provocadora y afán de originalidad. Tiene un carácter combativo y de ruptura con la tradición estética anterior. Busca nuevas formas de expresión artística y literaria. Y tiene deseo de liberación en las trabas morales, políticas y religiosas que impiden la emancipación y desarrollo integral de las personas. Literatura de las posguerras. Tiene la participación de todos los grupos literarios anteriores y la nueva división entre vencidos y vencedores. Las influencias directas de autores de la generación del 27 con los nuevos autores de este periodo. La entrada de las ideas fascistas en España desde Europa. Literatura experimental se caracteriza por: las obras critican el sistema político franquista, la falta de libertad, la sociedad del consumo, la opresión, la alineación del individuo, entre otros. Conciben el teatro como espectáculo, dando gran importancia a los recursos lingüísticos. El texto literario no es fijo y se llega a crear en grupo o a la improvisación, además de que los personajes están caracterizados y deshumanizados. La época literaria a la cual me correspondió tratar es el Renacimiento, en el cual pudimos degustar de una gran obra literaria de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una historia de amor entre dos jóvenes de 16 años. Pertenecen a las familias de los Capuleto y los Montesco, que son las más poderosas de la ciudad, pero están enfrentados entre sí. Julieta celebra la fiesta de sus 16 años de edad y en ella conoce a Romeo y se enamoran a primera vista. Pero, ¿por qué pertenece al Renacimiento Romeo y Julieta? Pues al analizar la obra y al identificar las características del Renacimiento, en el mismo texto se llegaron a las siguientes conclusiones. En esta obra trágica se hablan sobre muchos temas. Uno de ellos es el amor. El amor en esta obra es un poco extremo y muy apasionado. Al parecer, los personajes se enamoran muy rápido de otras personas, como Romeo lo hizo de Julieta, que al solo verla en el baile de máscaras se enamoró perdidamente de ella, sin importarle estar pasando por una pena amorosa por culpa de Rosalina. Otro tema es el teatro, pues leyendo Romeo y Julieta se puede dar cuenta que para hacer una obra literaria, en el teatro como hizo Shakespeare es muy complicado y muy duro, ya que hay que seguir un tramo largo y una lógica para que el lector no pierda detalles. Podemos notar elementos renacentistas, como son el hecho de que la obra se centre en una historia de dos familias burguesas, como se hacía en esa época. Otra característica es la búsqueda de la felicidad. En el Renacimiento, el hedonismo era muy común. La exaltación de la belleza de Julieta es otro elemento puramente renacentista. En mi opinión, Romeo y Julieta es una obra al principio complicada para entender, ya que tiene palabras que ahora en día no se utilizan, y además tienen rasgos específicos que lo hacen diferente de otras obras.
pero en general es una obra con una trama muy buena y entretenida para leer. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la próxima.